Hola gente, ¿todo bien? Avanzamos un poquito para hablar de la generalidad de hongos. Ya hablamos en videos de repasos previos de generalidades de bacterias, pero como es de suma importancia que vayan al parcial sabiendo muy bien hongos, y esto hablo exclusivamente para mí también, porque fui a mi parcial sabiendo hongos a medias y la verdad me fue muy mal. Así que sepa muy bien hongos, es un tema que al principio es como medio, no se entiende mucho, pero después las cosas empiezan a hacer un poquito más de sentido y acá traté de hacer lo más simple posible y lo más completo también para que quienes estén medio perdido puedan ver este video y decir, bueno, algo sé. Empezamos con las generalidades. Los hongos, a la diferencia de lo que estamos viendo hasta ahora, que son bacterias, son organismos eucariotas. Entonces, si las bacterias estamos diciendo, bueno, no tiene núcleo, etcétera, etcétera, acá se parece un poco más a lo que ya conocemos de las células eucariotas, que son nuestras células, por ejemplo, que presentan núcleo. Pueden ser uni o pluricelulares y la gran mayoría de lo que se llaman micosis, que son las infecciones causadas por hongos, son hechas por hongos microscópicos que pueden ser tanto endógenos cuanto exógenos. Eh, bueno, en cuanto a su estructura, vamos con las características, ¿no? Va a tener una membrana celular muy parecida con la nuestra. La única diferencia es que uno de los lípidos que compone esta membrana va a ser precisamente el esgosterol y este va a ser un lípido blanco para antifúngicos. Y la membrana, así como la nuestra, va a tener esta permeabilidad selectiva, ¿no? Después va a tener una pared celular por afuera de esta membrana que está compuesta de un 90% de polisacáridos y va a tener unas funciones parecidas con las bacterias, pero que se le agregan cositas a más. También le va a dar forma, también le va a evitar el shock osmótico, como pasado con las bacterias, pero acá se le agrega que le da compatibilidad sexual y también le da algo de protección y adhesión. En cuanto a los polisacáridos que componen esta pared celular, los principales son los fibrilares, que van a ser la quitina y los betaglucanos, que les dan esta protección mecánica, y después tengo polisacáridos de la matriz, que ya forman parte de lo que es el citoesqueleto, que son glucanos, monanos, tosanos, etc. Después algunas proteínas que también pueden ser los hongos, que son las porinas, por ejemplo, que hacen intercambio de nutrientes entre el medio extracelular y el medio intracelular. En cuanto al metabolismo de los hongos, son lo que son hongos filamentosos, van a ser aerobios extritos y hongos en formato de levadura, en forma de levadura, van a ser anaerobios facultativos. Ya vamos a ver esto de hongos filamentosos y hongos levaduriformes. En cuanto a su nutrición, son quimio heterótrofos, significa que no producen su mismo alimento, sino que lo necesitan adquirir de otro lado. Y lo que hacen ellos es liberar una cantidad de enzimas hidrolíticas al medio extracelular, que lo que hacen esas enzimas es digerir lo que quiere consumir el hongo, ¿no? Y estas enzimas las voy a llamar despolimerasas. Entonces empieza esta digestión extracelular y una vez que yo ya tenga partículas muy chiquitas, ahí sí recién el hongo va a poder absorberlas. Entonces se llama también que es una nutrición absortiva. Eh, la gran mayoría de los hongos no posee cápsula, pero algunas levaduras sí. Ahí nos quedamos con generalidades. Bueno, hablemos ahora de estructura, muy importante. El hongo va a estar formado por un tallo, que ese tallo va a ser el cuerpo del hongo. Este tallo puede estar presente de tres formas. Un tallo levaduriforme, que es una estructura más simple, va a ser esférica, unicelular, y que se va a reproducir por fisión binaria en forma de brotación o germinación, o formación de tabique. Se forma un tabique y se separa. El talo también puede ser un talo micelar, eso significa que ya es un hongo pluricelular, que puede estar tabicado o continuo. Cuando es tabicado, yo lo puedo decir hialino o pigmentado, de acuerdo si tiene o no un pigmento, y cenocítico en el caso de que sea continuo. Eh,
¿Qué va a pasar? En este tallo micelar van a empezar a crecer ramificaciones que yo voy a llamar hifas. Y acá ustedes pueden ver como un tallo de donde salen pequeñas hifas. En este caso sería un tallo tabicado. Y ahí ustedes tienen que saber que los tallos tabicados los pueden dividir en hialinos o pigmentados. Acá no se hagan mucha confusión, básicamente saber que existe un tallo levaduriforme que se llama simplex, que es como si fuera un circulito, ¿no? Una pelotita. Unicelular, que va a tener esta reproducción por brotación o formación de tabiques. Y después tengo un otro tipo, que es un talo miceliar, que ya es pluricelular, que puede ser tabicado o continuo. Si es continuo, lo voy a decir senocítico. Si es tabicado, puede ser hialino o pigmentado. Y así como que pueden ir haciendo como un mapa mental con flechitas, que también queda bien lindo para entenderlo, ¿no? Y nada, que las cifas son estas ramificaciones de este tallo micelar, ¿ok? En el tallo micelar, que es una estructura un poquito más compleja que el levaduriforme, por ejemplo, tengo un tallo de fructificación y un tallo vegetativo. El vegetativo va a ser el central, va a ser el soporte. En el vegetativo va a estar anclado el tallo de fructificación, que ya va a ser el tallo de reproducción, es donde van a estar las esporas. Acá, en hongos, las esporas son una forma de reproducción. Acá nos olvidamos las esporas de bacterias, que eran una forma de resistencia. Bueno, acá no, acá las esporas son forma de reproducción. Entonces, en el tallo de fructificación, yo tengo las esporas de fructificación, ¿no? Y también hay un tercer tipo de tallo, que es un tallo pseudofilamentoso. Esto pasa en una bacteria en especial, que es la cándida, que es normalmente una levadura, y a veces lo que puede pasar es que en el medio de una brotación, en medio de la germinación, no sea completa, que esta brotación no sea completa, entonces se empieza a formar una estructura que parece mucho un tallo miceliar, parece mucho que tiene hifas y que es ramificado, pero en verdad no lo es. Entonces lo voy a llamar tallo pseudofilamentoso. Eh, Dos conceptos importantes que yo vi que en el semi lo hablan, pero muy rapidito, que es el de clamidioconidias y de artroconidias. La clamidioconidias es la forma de resistencia, pero de los hongos. Tenemos que acordar que la forma de resistencia de las bacterias eran que las esporas. Acá las esporas son reproductivas. Entonces mi forma de resistencia son las clamidioconidias. Y las clamidioclonidias es cuando yo genero una pared secundaria un poco más gruesa para justamente darme resistencia y resistir ante cambios nutricionales desfavorables. Em, Nada, básicamente es un mecanismo de resistencia del hongo cuando está en un medio pobre de nutrientes. Después las artroconidias ya es lo mismo, o sea, es una formación en la segunda pared, pero por lo que entendí, por lo que leí, ya es no un mecanismo de resistencia, sino que se da cuando el hongo está reproduciéndose. Entonces, nada, básicamente eso, saber estos dos conceptitos. No creo que les pregunten, pero nada, si quieren meter con eso, pueden decir cuando estén hablando de generalidades. Bueno, me cambié de spot. Vamos a hablar de reproducción. Reproducción no se haga en la gran película. Hay un montón de nombres raritos, pero no es tan difícil. Lo vamos a dividir en dos grandes bloques y vamos pasito a pasito. Lo primero a saber es que la reproducción de los hongos puede ser asexuada o sexuada. En la asexuada yo tengo procesos de mitosis y en la sexuada procesos de mitosis y meiosis. En ambas yo tengo una reproducción interna y una externa. Entonces yo puedo hacer reproducción interna o reproducción externa. Empecemos con la asexuada. La asexuada interna, yo voy a tener estructuras que van a contener estas esporas. Acá me mezclo y cambio el nombre de las cosas, así que grabo de nuevo. Las estructuras en la sexuada interna son los esporangios y los picnidios. Dentro de los esporangios se forman los esporangiosporos. Y esto se da en hongos cenocíticos o, como habíamos vistos, son los hongos continuos. Estos son cambios en el tallo de fructificación que se forma esa estructura llamada esporangio o una estructura llamada picnidio, que ya son en hongos filamentosos tabicados, que dentro del picnidio están las picnidosporas.
En lo que es la externa, yo voy a tener los conidios. Entonces voy a tener dos tipos de conidiogénesis. Una conidiogénesis blástica y una conidiogénesis tálica. La blástica es cuando la hifa en el tallo de fructificación o la levadura forma un brote, se divide y se desprende. Y la tálica es cuando la hifa se subdivide en su parte terminal en muchas partecitas chiquitas y estas partecitas chiquitas van a desprendiéndose como conidios. Entonces, esta es la reproducción asexuada, interna y externa. La interna con estas estructuras que contienen las esporas y la externa con los conidios. Después lo que es la sexual, yo voy a tener la unión de dos gametas, ¿no? De los gametangios que están en la punta de los tallos de fructificación. También puede ser interna y externa. En lo que es la interna, yo voy a tener los ascos con los ascosporos en su interior, o los cigotes, no sé, cigote o cigote, con los cigosporos, bueno, en fin. Y en lo que son los hongos cenocíticos, en los hongos continuos, ¿no? Y la sexual externa ya va a ser por medio de las básides que se desprenden de los basiodiosporos. Un concepto muy importante. Que esto ustedes pueden no saber nada, pero esto tiene que ir tipo acá. Me preguntaron eso en mi parcial y yo me confundí, no, me mezclé en lo que es dimorfismo y polimorfismo, así que presten muchísima atención porque si le preguntan, ustedes tienen que decir muy bien este concepto. Vamos con el concepto de dimorfismo. Dimorfismo. El dimorfismo es la capacidad del hongo que tiene en cambiar su morfología dependiendo de la disponibilidad de nutrientes, la concentración de oxígeno y la temperatura. La temperatura acá, clave. Este hongo va a tener dos fases, una fase saprofítica o micelial y una fase parasitaria o levaduriforme. Acá, como yo más o menos como que hice un racionamiento, ¿no? La levaduriforme es esta fase chiquita, ovoide, esférica. Es más fácil que vos estés adentro del huésped por el torrente sanguíneo, como que moviéndote, que la fase micelial, que por ahí tenés un montón de tallos, un montón de ramificaciones. Entonces es más fácil que una pelotita se disemine por el torrente sanguíneo que un tallo micelial. Entonces, la fase que va a estar en el torrente sanguíneo parasitando va a ser la fase levaduriforme. Y entonces dentro del huésped, nosotros tenemos más o menos una variación entre 35 y 37 grados. Entonces dentro del huésped, la patogenia de la infección va a ser esta forma levaduriforme. Después la fase saprofítica o micelial ya va a ser la que está en el medio ambiente y el que produce los elementos, los factores de virulencia capaces de invadir el huésped, ¿no? Entonces está en el ambiente y quiere entrar al huésped. No es la forma parasitaria aún, es la forma que invade. Entonces, los hongos dimórficos son los hongos que tienen estas dos fases y pueden cambiar de acuerdo con la temperatura y estas otras condiciones, nutrientes, concentración de oxígeno, etc. Ejemplos, todas las micosis sistémicas endémicas son dimórficas. Entonces, nada, cierra concepto de dimorfismo muy importante. Ahora vamos con el concepto de hongo polimórfico. Y acá el ejemplo principal va a ser la cándida. La cándida va a tener una morfología básica de levadura, pero va a tener esta característica del polimorfismo que lo que permite es cambiar a varias formas eh, de acuerdo a los estímulos que ella recibe. Entonces puede presentarse una forma de levadura, una forma de hifa o una forma de pseudohifa. Y estas morfologías también pueden coexistir. Muy importante, no depende de la temperatura, no es que la cándida va a cambiar de acuerdo con la temperatura, sino que es algo propio de su patogenia, que ella cambia justamente para poder invadir o sobrevivir adentro de los fagocitos, etcétera, etcétera. Bueno, la forma de levadura. Acuérdense lo que había dicho, que la pelotita es más fácil de estar en el torrente sanguíneo. Bueno, es la forma de diseminación, es la que va a estar en el torrente sanguíneo y es la que se va a adherir a los endotelios.
La forma de IFA ya es la forma de invasión celular y importante para la fagocitosis porque si este cambio, ponerle que yo estoy de lavadura, entro a la célula y dentro me cambio a IFA, puede ser que logre romper esta vesícula fagocítica y sobrevivir adentro de lo que es la célula. Entonces, IFA, invasión celular. Y la pseudo-IFA ya es esta fase donde este cambio morfológico, donde la bacteria puede formar biofilms colonizando sondas, por ejemplo. Entonces la bacteria puede formar biofilms, en el caso de la cándida, cuando está en esta fase pseudohifa. Entonces, muy importante saber distinguir qué es un hongo dimórfico y un hongo polimórfico. El ejemplo central de polimórfico va a ser la cándida. Y cuando hablen de polimórfico, decir estas tres fases. De esta diapo vamos a ver todo. Acá algo que yo cuando la escuché la primera vez dije, ¿qué carajos? No entiendo. Tres conceptos que son distintos y que hay que saberlo muchísimo. Microbiota, la flora microbiota también se puede llamar flora saprófita. Saprófita. ¿Quién lo sabe? Yo no sabía. Y que son estos microorganismos que conviven normalmente con nosotros y no es que si lo encuentro está formando una enfermedad, no, al revés. Incluso puede ser benéfico para nosotros. Entonces es nuestra flora microbiota normal, la saprófita. A la diferencia del patógeno primario, que eso lo vimos en la primera clase de repaso igual, que es que este microorganismo que nunca es flora y que siempre que está causando algún tipo de infección o enfermedad. Después, saber distinguir lo que es la flora saprófita de la fase saprofítica del hongo. La fase saprofítica del hongo es esta fase que habíamos dicho en que el hongo invade a la célula. Es esta forma eh, en que es micelial, esta forma como se encuentra en el medio ambiente. Entonces, la fase saprofítica es la forma como invade al huésped, es la fase, es como estar en el medio ambiente. Y después patógeno primario, nada, ya eso es lo que lo sabemos, pero puse ahí porque sé que preguntan la diferencia entre, bueno, decime la diferencia entre un patógeno saprofita y un patógeno primario. Y te quedas así, tipo, nunca escuché eso en mi vida, pero es esto. Seguimos con generalidades de hongos. Bueno, metabolismo. Si les preguntan, bueno, háblame de metabolismo de hongos. Ustedes tienen que decir que existe un metabolismo primario y secundario, que el primario es donde el hongo va a hacer procesos que son vitales para su crecimiento, para su desarrollo, y los metabolismos de importancia comercial van a ser, por ejemplo, el etanol, el glicerol, el ácido cítrico, etc. Después, el metabolismo secundario no son... no están involucrados al crecimiento del hongo, o sea, no están involucrados a la fase de desarrollo del hongo, pero sí están involucrados cuando el hongo carece de algún tipo de nutrientes y por ahí hace este tipo de metabolismo. Y los metabolitos de importancia para lo que es el comercio va a ser justamente la penicilina, las micotoxinas y también algunos saborizantes. Entonces, si les pregunta de metabolismo, sabrá la diferencia entre primario y secundario. Factores de patogenicidad. Esto lo vamos a hablar siempre que hablamos de cada hongo, ¿no? Como hicimos un poquito con bacterias al principio. Decir se tiene cápsula, porque cápsula le da protección, evade, adherencia, etc. Entonces, decir que tiene cápsula es importante. Decir si forma o no de biopelículas. Habíamos visto, por ejemplo, que Candida sí la forma, como está en fase de pseudohifa. Decir a qué temperaturas crece. Eso me sirve mucho para lo que son los que hacen micosis sistémicas endémicas. Los cambios de fenotipo, esto de los hongos dimórficos, polimórficos, si uso o no el hierro, si libero o no enzimas, eso también lo teníamos en bacterias. Y se forman granulomas que son mecanismos de hipersensibilidad retardada. Esto es bastante de inmuno, pero cuando a un hongo haga eso, lo vamos a ver. Se asemeja un poquito a lo que es el Mycobacterium tuberculosis en los semis de bacterias, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, conceptos de micosis. Las micosis son estas infecciones causadas por hongos
que puede ingresar tanto por piel como por vías respiratorias. Las superficiales afectan todo lo que es piel, pelos y uñas, como por ejemplo los dermatofitos. Las subcutáneas ya afectan el tejido subcutáneo, un ejemplo es la esporotricosis. Y las sistémicas endémicas pueden formar afecciones diseminadas, o sea que están por todos los órganos, crónicas o agudas, y también formas pulmonares crónicas o agudas. Ejemplo, histoplasmosis. Y las oportunistas, como por ejemplo la cándida, que solo se dan la infección cuando el huésped tiene factores que lo predisponen. Diagnóstico de hongo. Muy importante, algo. Algunos hongos están presentes en determinadas regiones y también en determinados como que el hábitat muy específico. Entonces es muy importante que haya una evaluación tanto de cuadro clínico, pero como también del el tipo de trabajo que la persona tiene y el lugar de residencia. Entonces, nada, hay un cuadrito que yo saqué del SEMI que me pareció muy bueno, que es que, primero, una orientación clínica, se evalúa el cuadro clínico, un diagnóstico diferencial, antecedentes del paciente. A ver si es inmunodeprimido, por ejemplo. Si hubo una inmunodepresión, por ejemplo. Bueno, epidemiología y lugar de residencia, como ya dije, porque hay algunos hongos que prevalecen en X lugares que sobre otros. Y lugar de trabajo, hay algunas infecciones por hongos que están relacionadas, por ejemplo, a gente que trabaja con jardinería. Viajes, hábitos de las personas, hábitos de higiene, por ejemplo. Examen micológico. El examen se toma una muestra, si es de pelo, una muestra de pelo, si es de uña, una muestra de uña. Se hace un examen directo, este examen directo es en el microscopio en frisco. Yo agarro la muestra y la agrego un poquito de hidróxido de potasio. Este hidróxido de potasio lo que me va a hacer es limpiar, va a barrer todo lo que sea queratina o restos celulares para que yo pueda ver el hongo bien delimitado, ¿no? Bien en la estructura del hongo. Y después le puedo hacer un cultivo. Yo tengo distintos cultivos que estén, por ejemplo, el agar saboread, no sé hablar estos nombres, saboread. Yo antes de coso, pongo en Google, tipo Google Traductor para que me lo hable a mí. Que este puede ser con o sin miel. Si es con miel se dice agar saboread miel. El lacrimel, que es leche y miel, y el crom agar. El crom agar es muy importante porque es el especial para especies de cándida. Viste que cándida tiene varias subespecies. Bueno, es especial para determinar qué especie es. Y no hay profilaxis en forma de vacuna como lo había para las bacterias. En cuanto a las coloraciones, una vez que ustedes quieren ver en el microscopio, pueden ser un gran, casi todos son gran positivas, y pueden ser otros también que lo vimos en Isto, que Scienza, Paz, etc. Eh, Nada, básicamente eso de diagnóstico. Y ahí terminamos. Terminamos con generalidades de hongos. De las generalidades, saber, eh, una vez me dijeron que ya preguntaron de metabolismo, así que saber metabolismo, saber estas distinciones, tipo a full. Esta diapo, todo, todísimo, 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 esta diapo. De esto, saberlo, por ahí se perdona si no saben si hablan alguna cosa mal, pero saberlo. Eh, Diferencia entre los talos es fácil, así que estudienlo, no se complique mucho. Y las generalidades del hongo, cómo está formada la pared, la membrana celular que tiene, qué tipo de nutrición tiene, y así. Espero que les haya servido este video. Nos vemos en los próximos videos en que hablamos de más bacterias y más hongos. Eh, es un video repaso, así que no reemplaza la bibliografía obligatoria ni los videos del seminario. Igual lo hice con el video del seminario, esta diapo, y también con un poquito que agarré de un apunte porque no logré descargar en Mojica, que es el libro que usan para el hongos. Así que nada, espero que les haya servido. Y en esta semana voy subiendo más videos de los otros seminarios. Nos vemos en la próxima. Chao.